5 de mayo de 1821. Isla de Santa Elena, Atlántico Sur. Napoleón Bonaparte está muriendo. 51 años. Exiliado. Aislado en una roca volcánica a 1200 millas del continente más cercano. Su hígado está fallando. Su cuerpo está hinchado. Apenas puede comer. Los guardias británicos fuera de su habitación están esperando que muera para poder enviar la noticia de regreso a Londres de que la mayor amenaza para la estabilidad europea ha sido neutralizada. En sus últimos días, Napoleón dicta su testamento. Divide sus posesiones restantes entre familia y Deja leales. instrucciones Para su entierro. Y en algún lugar de esa habitación, mientras su ayuda de cámara personal, Marchand, lo atiende, algunos mechones de pelos de barba son cuidadosamente recogidos y preservados. No por sentimentalismo. No por memoria, sino porque incluso en 1821 la gente entendía que los restos físicos tenían peso, que cabello, huesos, ropa, estas cosas conectaban a los muertos con los vivos de maneras que iban más allá de palabras o monumentos. Esos pelos de barba permanecerían en un relicario durante casi 200 años, olvidados por la mayoría, ignorados por historiadores. Hasta 2010, cuando un equipo de genetistas decidió extraer ADN de ellos, y lo que encontraron no solo confirmó la ascendencia de Napoleón, reveló algo mucho más profundo. El cromosoma Y de Napoleón. La firma genética transmitida de padre a hijo sin cambios pertenecía a un linaje tan antiguo, tan profundamente arraigado en la Europa mediterránea, que antecede al Imperio Romano, antecede a la Grecia clásica, antecede completamente a la historia escrita. Su ADN lo conecta directamente con agricultores neolíticos que llegaron al sur de Europa hace más de 7000 años. Y aquí está la parte que hace la historia explosiva. Esa misma firma genética existe hoy en millones de personas. 7% de los hombres sicilianos. 4% de los sardos. Cientos de miles de griegos, albaneses, italianos, viviendo ahora, llevan exactamente el mismo linaje de cromosoma Y que Napoleón Bonaparte. Esto no es sobre la ascendencia de un hombre. Es sobre la base genética del sur de Europa. Y comienza con un puñado de pelos de barba, recogidos en el último día de un emperador moribundo. El relicario que preservó el cabello de Napoleón no fue algún descubrimiento polvoriento de ático. Fue ensamblado deliberadamente por Dominique Vivant Denon, el primer director del Louvre, asesor de arte personal de Napoleón y una de las figuras más confiables en su círculo interno. Denon no solo recolectó el cabello de Napoleón, construyó una colección completa de reliquias de la historia francesa. Cabello de Voltaire. Cabello de Enrique IV. Artefactos de figuras que formaron Francia. El relicario fue catalogado, documentado, transmitido a través de generaciones con clara procedencia. Para 2010, cuando el genetista Gérard Lucot se acercó a la colección, la cadena de custodia estaba intacta, sin brechas, sin misterio sobre de dónde vino el cabello o cómo había sido almacenado. Esto no era un hallazgo cuestionable de subasta o una reliquia familiar dudosa. Era material histórico autenticado con 2 siglos de documentación detrás. El equipo de Lucot trató el cabello con precisión forense. Primer paso: confirmar que es ADN masculino. Usaron una prueba de amelogenina, protocolo estándar para determinación de sexo en análisis genético. El resultado: masculino, sin ambigüedad. Siguiente paso: extraer ADN del cromosoma Y de los folículos pilosos. Esto es más difícil de lo que parece. El cabello se degrada con el tiempo. El ADN se fragmenta. La contaminación es un riesgo constante. Pero los folículos, la raíz del cabello donde alguna vez existieron células vivas, todavía contenían suficiente material genético para analizar. El equipo de Lucot trabajó a través de una escalera de marcadores SNP, polimorfismos de nucleótido único,
variaciones diminutas en el código genético que actúan como señales apuntando a ramas específicas del árbol genealógico humano. Probaron M125. Positivo. Eso coloca a Napoleón en el haplogrupo E. Probaron M174. Negativo. Eso descarta ciertas ramas. M35. Positivo. Estrechando. TEM33. Negativo. Otra rama eliminada. M123. Negativo. M81. Negativo. M78. Positivo. Acercándose. Finalmente, M34. Positivo. Ese es el marcador terminal. E-M34. Un linaje raro, pero bien documentado, concentrado en el Mediterráneo. Específicamente, sur de Italia, Sicilia, Grecia y partes de los Balcanes. El cromosoma Y de Napoleón no solo confirmó su herencia italiana, lo colocó en un linaje genético que ha estado en Europa durante miles de años. Pero aquí es donde los escépticos normalmente plantearían preguntas. ¿Cómo sabemos que el cabello realmente pertenecía a Napoleón? ¿Cómo sabemos que no estaba contaminado? ¿Cómo sabemos que el ADN no era de alguien más? Lucot anticipó esto. Encontró un descendiente vivo, Charles Napoleon, sobrino tataranieto del hermano de Napoleón, Jérôme. Línea masculina directa. Transmisión ininterrumpida de padre a hijo, desde principios de 1800 hasta el presente. Si el cromosoma Y de Charles Napoleón coincidía con la muestra de cabello, eso sería prueba definitiva. Charles aceptó la prueba. Extrajeron su ADN. Analizaron 109 marcadores ISTR. Estos son repeticiones en tándem cortas, secciones de ADN que varían ligeramente entre individuos, pero permanecen casi idénticas en linajes paternos directos. compararon los marcadores de Charles Con los marcadores extraídos del cabello de barba de Napoleón. Los 109 marcadores coincidieron perfectamente, sin discrepancias. sin mutaciones, sin brechas. Esto no es solo evidencia fuerte, es certeza forense. En genealogía genética, una coincidencia del 100% en 109 marcadores YSTR significa una cosa. Estos dos hombres comparten un ancestro paterno directo. El cromosoma Y pasa de padre a hijo casi sin cambios. Las mutaciones ocurren, pero son raras. Tal vez una mutación cada pocas generaciones. ¿Ver 0 mutaciones en 109 marcadores durante 7 generaciones? Eso está tan cerca de la prueba absoluta como puede llegar la prueba genética. La firma de ADN de Napoleón es real, está confirmada, y es mediterránea europea de principio a fin. Ahora, ¿qué significa realmente E-M34? Ampliemos la perspectiva. El árbol genealógico del cromosoma Y humano tiene ramas principales llamadas haplogrupos, etiquetadas con letras A, B, C, D, E, y así sucesivamente. Cada letra representa una división que ocurrió hace miles de años cuando las poblaciones humanas migraron de África y se extendieron por el mundo. El haplogrupo E se originó en África Oriental. Algunas ramas permanecieron en África, otras se trasladaron al norte hacia el Medio Oriente y Europa. Una de esas ramas, E1B1B, se volvió fundamental para las poblaciones mediterráneas. Dentro de E1B1B hay múltiples subramas. E-V13 es común en los Balcanes y Grecia. E-MM81 está concentrada en el norte de África. E-M78 aparece en Egipto y el Cuerno de África. E-M34 es la rama de Napoleón. Es más rara que E-V13, pero está profundamente arraigada en el sur de Italia, Sicilia, Cerdeña y Grecia. En Sicilia, casi el 7% de los hombres llevan E-M34. Eso es 1 de cada 14. Camina por un pueblo siciliano y pasarás por varios hombres con el mismo linaje paterno que Napoleón Bonaparte. En Cerdeña,
es aproximadamente el 4%. En la Italia continental del sur, Calabria, Campania, Apulia, la frecuencia oscila entre 2 y 4%. En Grecia, aparecen aproximadamente el 2% de la población. Albania, Kosovo y partes de los Balcanes muestran números similares. Este no es un linaje exótico raro, es una firma mediterránea común. Millones de personas vivas hoy llevan E-M34. Y aquí está el punto crítico. E-M34 no es reciente. No llegó a Europa con soldados romanos o comerciantes medievales. La genética arqueológica ha rastreado ramas E1B1b relacionadas hace más de 7.000 años. En 2011, investigadores publicaron hallazgos en los Proceedings of the National Academy of Sciences. Habían extraído ADN de un esqueleto neolítico encontrado en España, fechado aproximadamente hace 7.000 años. El esqueleto llevaba E1B1b, específicamente E-V13. Una rama hermana de E-M34. Esto prueba que los linajes E1, B1b estuvieron presentes en Europa durante el período neolítico, cuando los primeros agricultores estaban difundiendo la agricultura por el continente. E-M34 se separó de sus ramas hermanas hace miles de años. Para cuando comenzó la historia registrada, ya era un linaje mediterráneo establecido. Los ancestros de Napoleón no eran recién llegados. Eran fundamentales para el paisaje genético del sur de Europa. Pero seamos más específicos. ¿Quiénes eran los ancestros de Napoleón? ¿De dónde venían? ¿Cómo terminó su familia en Córcega? La familia Bonaparte, originalmente escrita como Bonaparte, rastrea su historia documentada hasta la ciudad medieval de Sarzana en Liguria, norte de Italia. El ancestro confirmado más temprano se llama Gianfaldo Bonaparte, registrado en documentos de alrededor del año 1200 después de Cristo. Durante 3 siglos, los Bonaparte vivieron en y alrededor de Sarzana y Toscana. Eran pequeña nobleza. No grandes, no ricos, pero respetables. Trabajaban como abogados, notarios, funcionarios cívicos. Aparecen en registros locales consistentemente, certificados de matrimonio, transacciones de propiedad, testamentos. En 1490, todo cambió. Un hombre llamado Francesco Bonaparte dejó Sarzana y viajó a Córcega, no como un noble buscando tierra, como mercenario. Específicamente, trabajó para el Banco de San Jorge, una institución financiera genovesa que controlaba Córcega en ese momento. Génova había conquistado Córcega en el siglo XIII y la gobernaba mediante una combinación de fuerza militar y control económico. El Banco de San Jorge esencialmente gobernaba la isla como una empresa lucrativa. Francesco fue contratado como parte del aparato de seguridad, un soldado protegiendo intereses genoveses. Se estableció en Córcega, se casó con una mujer local y estableció la rama corsa de la familia Bonaparte. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. Francesco tenía un apodo: Il Moro. El Moro. En la Italia medieval y renacentista, los apodos basados en apariencia física eran ubicuos. Alguien con cabello rojo podría llamarse Il Rosso. Alguien de piel clara, Il Bianco. Alguien con rasgos oscuros, Il Moro. El término moro, en este contexto, no significaba ascendencia africana o árabe. Era un descriptor de apariencia mediterránea. Cabello oscuro, ojos oscuros, piel oliva. Los rasgos comunes en todo el sur de Europa. De hecho, los italianos usaban moro de la manera en que la gente moderna podría decir moreno o de tez oscura. Era apariencia, no ascendencia, pero el apodo se quedó. Durante siglos, la familia Bonaparte llevó la historia de Francesco il Moro, el hombre que trajo a la familia a Córcega, y cuando Napoleón nació en 1769, 10 generaciones después de Francesco,
La herencia italiana de la familia estaba intacta. Los Bonaparte nunca afirmaron ser corsos en origen. Sabían que eran italianos. Mantuvieron costumbres italianas, hablaban italiano en casa y se identificaban con sus raíces toscanas. El propio Napoleón confirmó esto repetidamente. En conversaciones con su médico personal, el doctor Francesco Antomarchi, Napoleón dijo: «Mi ancestro más remoto que habitó Toscana tenía los principios que profeso». No estaba inventando un linaje, estaba declarando un hecho. Rastreó a su familia hasta Sarzana. Señaló que la madre del Papa Nicolás V era una Bonaparte de Sarzana, vinculando a su familia tanto con el poder secular como religioso. Napoleón creció hablando corso e italiano. El francés era su tercer idioma, aprendido en la escuela militar. Nunca perdió su acento italiano. Compañeros de clase en la École Militaire en Brienne se burlaban de él por esto. Lo llamaban el italiano. Le molestaba, pero nunca lo negó. Su identidad era italiana y corsa primero, francesa segundo. Y ahora, 200 años después de su muerte, la ciencia lo confirma. Su cromosoma Y es E-M34. Un linaje mediterráneo que ha estado en Italia durante milenios. La herencia italiana de la familia Bonaparte no solo está documentada en registro, está escrita en el ADN. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea más que solo la ascendencia de Napoleón. E-M34 nos dice algo profundo sobre la historia europea. Durante siglos, Europa se ha contado una historia sobre poblaciones distintas y puras. Los ingleses son anglosajones, los franceses son galos, los alemanes son germánicos, los italianos son romanos. Estas identidades están reforzadas por idioma, cultura y mitología nacional. Pero la genética revela una verdad diferente. Europa no es un mosaico de poblaciones puras que permanecieron en su lugar durante milenios. Es un cruce genético moldeado por olas de migración, conquista, comercio y matrimonios mixtos. Los linajes europeos más profundos, aquellos que preceden a naciones e imperios, son compartidos a través de vastas regiones. El M34 es uno de esos linajes. Aparece en Sicilia, Cerdeña, Calabria, Grecia, Albania y los Balcanes. No respeta las fronteras modernas, porque precede a esas fronteras por miles de años. Los hombres que trajeron E-M34 a Europa no eran italianos o griegos o albaneses. Esas identidades aún no existían. Eran agricultores neolíticos, colonos de la Edad de Bronce temprana, personas que se movían a lo largo de costas y valles fluviales, plantando cultivos, construyendo asentamientos y mezclándose con poblaciones locales. A lo largo de milenios, sus descendientes se convirtieron en la base de la Europa mediterránea. Napoleón llevaba ese fundamento en su ADN. Pongamos esto en perspectiva. Compara E-M34 con otros linajes europeos importantes. R1b es el haplogrupo masculino más común en Europa occidental. Aparece en el 80% de los hombres irlandeses, el 70% de los españoles, el 60% de los franceses. R1b rastrea sus orígenes hasta la estepa póntico-cáspica, las praderas al norte del Mar Negro. Hace unos 5.000 años, pastores de la Edad de Bronce, a menudo llamados cultura yamnaya, comenzaron a migrar hacia el oeste, hacia Europa. Trajeron caballos, carros y una nueva forma de vida. Durante siglos, R1b se volvió dominante en Europa occidental a través de una combinación de migración y reemplazo de población. Hoy, la mayoría de los hombres en Gran Bretaña, Irlanda, Francia, España y Portugal llevan R1b. Otro linaje importante es I1, concentrado en Escandinavia. I1 se remonta a cazadores-recolectores de la Edad de Hielo que sobrevivieron en refugios aislados durante el último máximo glacial. A medida que el hielo retrocedía, repoblaron el norte de Europa. Hoy, I1 es el linaje característico de las poblaciones escandinavas. G2A es otro linaje antiguo. Aparece en Italia y el Cáucaso.
G2A está asociado con agricultores neolíticos que trajeron la agricultura de Anatolia a Europa hace unos 8000 años. Estos fueron los primeros agricultores. Personas que cambiaron a Europa de estilos de vida de cazadores-recolectores a comunidades agrícolas sedentarias. Cada uno de estos linajes cuenta una historia de migración, supervivencia y adaptación. R1b de la estepa y uno de refugios de la Edad de Hielo. G2A de agricultores de Anatolia. E-M34 de colonos mediterráneos neolíticos. Ninguno de estos linajes es puro. Todos se mezclaron con poblaciones existentes. Todos absorbieron y contribuyeron a la diversidad genética de Europa. Y aquí está el punto crítico. El ADN del cromosoma Y solo rastrea una línea. El padre de tu padre. El padre del padre del padre. Retrocediendo en una cadena ininterrumpida. Pero tienes 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Retrocede 10 generaciones, aproximadamente al tiempo de Napoleón, y tienes 1024 ancestros en esa sola generación. Retrocede 20 generaciones, hasta los años 1500, y tienes más de 1 millón de ancestros en esa sola generación. Tu cromosoma Y rastrea solo una de esas millones de líneas. Cada otro ancestro contribuyó a tu ADN, pero sus cromosomas Y se perdieron en la historia a menos que tuvieran descendientes masculinos que sobrevivieron. El linaje E-M34 de Napoleón nos dice sobre su línea paterna. No dice nada sobre la ascendencia de su madre, sus abuelas, sus bisabuelas o los miles de otros ancestros que moldearon su composición genética. Pero lo que sí nos dice es significativo. Confirma que su línea paterna es profunda, antiguamente mediterránea europea. Lo conecta con millones de personas vivas hoy y prueba que la identidad no es solo sobre historia reciente o fronteras nacionales. Es sobre el tiempo profundo de la migración y mezcla humana. Hay una capa más de esta historia que necesita énfasis. La prueba genética no solo se realizó en los pelos de barba. Fue confirmada a través de un descendiente vivo. Charles Napoleón, nacido en 1950, es el sobrino tataranieto de Napoleón Bonaparte a través de Jérôme Bonaparte, el hermano menor de Napoleón. Jérôme se casó con la princesa Catarina de Württemberg después de que su hermano lo obligara a anular su primer matrimonio con una mujer estadounidense. Jérôme y Catarina tuvieron varios hijos y la línea masculina continuó a través de ellos. Charles Napoleón es el actual jefe de la Casa Imperial de Francia, un título que no tiene poder legal, pero mantiene significado simbólico e histórico. Cuando los genetistas le pidieron a Charles que proporcionara una muestra de ADN, aceptó. Su cromosoma Y fue analizado utilizando 109 marcadores YSTR. Estos son secuencias repetitivas que varían ligeramente entre individuos. En linajes paternos directos, los marcadores YSTR deberían ser casi idénticos. Las mutaciones ocurren, pero raramente. Típicamente, esperarías ver 1 o 2 mutaciones a través de múltiples generaciones. El perfil Y-STR de Charles coincidió con la muestra de cabello de Napoleón en los 109 marcadores. 0 mutaciones. Concordancia perfecta. Esto es extraordinario. Significa que desde Jérôme Bonaparte hasta Charles Napoleón, el cromosoma Y pasó sin cambios a través de 7 generaciones. Son 166 años de transmisión ininterrumpida sin mutaciones detectables. Estadísticamente, esto es altamente improbable, pero sucedió. Y proporciona prueba absoluta de que la muestra de pelo de barba provino de alguien en la línea paterna directa de Napoleón. Combinado con la procedencia histórica del cabello, documentado por Denon, preservado en un relicario conocido, el caso está cerrado. El cromosoma Y de Napoleón es E-M34, confirmado tanto por reliquia histórica como por descendiente vivo. La ciencia está establecida. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué importa el ADN de Napoleón? Primero, confirma algo que el propio Napoleón siempre creyó. Era italiano. Corso de nacimiento,
pero italiano por ascendencia. Las raíces de su familia en Toscana y Liguria no fueron inventadas, eran reales. El nombre Buonaparte, la historia documentada de la familia en Sarzana, las tradiciones que mantuvieron, todo se verifica. Napoleón sabía quién era. No necesitaba una prueba de ADN para decírselo. Pero para historiadores, genealogistas y cualquiera curioso sobre la ascendencia europea, el ADN de Napoleón ofrece una lección más amplia. La identidad no es fija, está en capas. Napoleón era corso, era italiano, se convirtió en francés. Gobernó un imperio que se extendía desde España hasta Polonia. Su identidad cambiaba dependiendo del contexto, de la política, de la ambición. Pero debajo de todas esas capas, su linaje paterno permanecía constante. M34, Mediterráneo. Europeo, neolítico. Ese linaje precede a las naciones, precede a los imperios, precede al concepto de Francia, Italia o Córcega. Es el fundamento genético del sur de Europa, llevado por millones de personas que comparten la misma ascendencia profunda. Segundo, el ADN de Napoleón nos recuerda que la ascendencia es compartida. La idea de que los linajes reales son especiales, únicos o separados de las poblaciones comunes es un mito. El cromosoma Y de Napoleón aparece en el 7% de los hombres sicilianos. Agricultores, pescadores, comerciantes, maestros. Miles de personas comunes caminando por Sicilia hoy llevan el mismo linaje paterno que uno de los emperadores más famosos de la historia. No hay nada exclusivo o raro al respecto. Es común, compartido, humano. Esto no disminuye a Napoleón. Lo conecta. Muestra que incluso los emperadores son parte de la historia humana más amplia, tejida en poblaciones y migraciones que se remontan a miles de años. Tercero, el ADN de Napoleón muestra los límites y el poder de las pruebas genéticas. El análisis del cromosoma Y es increíblemente preciso para rastrear linajes paternos, pero también es estrecho. Solo sigue una línea de miles. Napoleón tenía 2 padres Bonaparte, 4 abuelos Bonaparte, 8 bisabuelos Bonaparte. Su ascendencia completa es mucho más compleja de lo que su cromosoma Y solo puede revelar. Si probáramos su ADN autosómico, la mezcla de material genético heredado de todos los ancestros, veríamos contribuciones de toda Europa. Sur de Italia, corso, toscano, posiblemente griego, posiblemente rastros de otras poblaciones mediterráneas. El lado de su madre, los Ramolino, también eran corsos e italianos. Contribuyeron la mitad de su ADN, pero sin pruebas autosómicas no podemos mapear ese lado en detalle. El cromosoma Y es un hilo en un vasto tapiz. Es importante, es revelador, pero no es la historia completa. Y eso está bien, porque incluso un hilo, rastreado cuidadosamente, puede decirnos algo profundo sobre de dónde venimos. El linaje E-M34 de Napoleón es ese hilo. Lo conecta con la Europa neolítica, con poblaciones mediterráneas modernas, con la historia profunda de la migración y el asentamiento humano. Y en un mundo donde la identidad a menudo es contestada, donde las fronteras cambian y las naciones suben y caen, el ADN ofrece algo sólido. No mito, no propaganda, solo evidencia. La evidencia es clara. La línea paterna de Napoleón Bonaparte es mediterránea europea. Ha estado en Europa durante miles de años. Es compartida por millones de personas vivas hoy. Y prueba que la ascendencia, cuando se examina a través de la ciencia, es tanto más compleja como más compartida de lo que jamás imaginamos.